La verdad es que estaba pensando que es un privilegio estar en la iglesia y que la verdad es que nadie sabe, dice lo que tiene hasta que lo ve, casi perdido. Pero estaba queriendo recordar un poco en la historia que en aquellos años del emperador Nerón, la verdad es que era muy difícil poder asistir a la iglesia. Dice Flavio Josefo, que es el historiador de la época, y de acuerdo a las arqueologías bíblicas, que los cristianos se reunían en las tumbas y que se llamaban catacumba. Ese era el nombre de donde había entierros colectivos, de tal manera que era el único lugar donde los romanos podían no buscar a los cristianos, porque una vez que se metían, la verdad es que no sabían cómo encontrarlos. Y está de alguna manera descrito y está pues puesto en la historia que los cristianos llegó un momento en que de verdad no pudieron reunirse y que tuvieron que hacerlo, buscaron la forma y no les dio miedo. Creo que también tenían una serie de preguntas, pero ellos fueron muy responsables para poder seguir siendo fieles a Jesús. Y gracias a Dios, porque ahora nosotros no pasamos por eso. Podemos reunirnos en nuestra casa y tener esta bendición y esta palabra. Y bueno, entramos de una vez directo. Hoy he titulado a la palabra: habitaré en ellos y caminaré entre ellos. Una vez más, habitaré en ellos y caminaré entre ellos. Quiero hacer la anotación literaria que estamos hablando que no solamente es vivir con ellos, que es habitar con ellos o en ellos, sino caminar entre ellos. Habla de algo más, de un acercamiento más íntimo, habla de algo que nos denota una intimidad más particular. No solamente estar ahí, sino entre ellos y junto a ellos. Y esto es lo que vamos a ver. Quiero que por favor abra su Biblia en el Salmo 122. Me voy a apoyar en algunas filminas que hemos preparado para que usted, no sé, pueda más que apoyar en alguna de las cosas ilustradas que vienen aquí. Salmo 122 es un salmo que David escribió, y ustedes saben que David era un intenso apasionado de la casa de Dios, y él dice en el versículo 1, estoy leyendo la traducción viviente, dice: me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y ahora aquí estamos de pie en tus puertas, oh Jerusalén. Literalmente, David exclama una voz de júbilo y de alegría, simple y sencillamente porque a él le emociona y externa su emoción en este texto. Yo me alegré, y esta palabra en hebreo alegré es más que un jajaja, sino de verdad me súper regocijé o alegré. Habla de que algo le producía en su corazón una intensidad de esa alegría. Y eso me pasa, dice David, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y ahora aquí estamos de pie dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Versículo 3: Jerusalén es una ciudad bien construida, sus murallas compactas son impenetrables. Todas las tribus de Israel, que son el pueblo del Señor, peregrinan hasta aquí. Vienen a dar gracias al nombre del Señor, como la ley requiere de Israel. Aquí están los tronos donde se emiten los juicios, los tronos de la dinastía de David. Después nos dice, versículo 6: oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y a mis amigos diré que tengas paz. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén. Me llama la atención que el versículo 1 empieza muy emocionado acerca de estoy feliz porque me dijeron vamos a la casa del Señor, y termina el versículo diciendo: por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti. Interesante, porque David hace mucha referencia acerca de la casa del Señor. Y vamos a ver el Salmo 27. Busquen en sus Biblias, por favor, el Salmo 27. Y vamos a referenciarnos en el versículo 4. También leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice: lo único que le pido al Señor
Y lo que más anhelo, haciendo énfasis en ese ardiente deseo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Puede sonar exagerado, todos los días de mi vida, pero hace una expresión supremamente exagerada, pero haciendo el énfasis que a él no le parece algo comparativo lo que hay y lo que conoce. Y conste que es el rey. No le parecen los manjares, las fiestas, no le parecen los instrumentos. No hay nada, ni el campo, no hay nada más hermoso para él que estar en la presencia de Dios. Y menciona, él quiere no solamente estar ahí, sino habla una palabra que se llama permanecer. Él quiere vivir. En el griego original dice quiero acampar. Me gusta esa parte. Quiero acampar en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Hay algunas versiones, como la versión 60, dice yo quiero estar para inquirir en su santo templo. La palabra inquirir es española y quiere decir preguntar. Yo quiero estar en el templo para preguntar, indagar. Y qué emocionante es saber que cuando uno tiene confusión o tiene dudas, puede venir a la casa del Señor y preguntarle directamente al Señor. Y me gusta mucho lo que sigue, porque además de eso dice el versículo 6, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades y me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Me gusta mucho esta roca alta que nadie me alcanzará, porque habla un poco también proféticamente de la piedra angular que es nuestro Jesús. Cuando tú estás en esa piedra angular, la piedra que desecharon, pero que realmente vino a ser parte importante de una construcción que es Jesús de la iglesia. Cuando tú estás en la casa del Señor, dice, Él me pone en la roca más alta donde nadie me va a alcanzar. Es hermoso describir y cantar este salmo, pero tiene una profundidad, y la intención de David va correlacionada con la historia del pueblo de Israel. Y ahora vamos a tratar de hacer un recorrido breve y un contexto acerca de cómo era cuál era la intención de Dios al poder hablarle a su pueblo. Quiero por favor que vayamos a la siguiente. Y la siguiente habla acerca de los personajes que conocemos de Adán y Eva. La Biblia menciona 288 veces la palabra casa de Dios, 267 veces la palabra templo y 309 veces la palabra tabernáculo. O sea que casi 1000 veces la palabra de Dios hace referencia acerca de la habitación. ¿Saben que de todas las culturas y en toda la situación, hay que ser muy honesto, mucha gente buscaba algo superior? Y encontraba a veces en una cueva, a veces en el campo, a veces en un árbol, buscaban un lugar santo o un lugar de habitación santa. Y de pronto nosotros vemos que el inicio de la Biblia, que es Génesis, manifiesta un poco el deseo de Dios. Y vea usted, por favor, si usted me acompaña, en Génesis capítulo 3, versículo 8, vamos a encontrar cuál es el verdadero inicial propósito de Dios. ¿Para qué Dios pone al hombre y a la mujer? Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Una de las cosas importantes es que Dios es espíritu, y pensar Dios caminando, pues sí, es una metáfora o un símil, como que pensar que Dios tiene pies, pero ¿a poco Dios tiene pies? El cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies. Pero aquí no quiero solamente pensar que Dios es un Dios que es espíritu. Él puede hacerse cuando quiera, porque todo lo puede. También puede tener la oportunidad de pisar la tierra. Pero ¿sabe una cosa? Me importa mucho que notemos claramente el énfasis de estaba paseándose, caminando por el huerto. Eso nos habla de una actividad que tenía Dios junto con Adán y Eva.
le gustaba caminar en el huerto. Y hablo de un huerto que obviamente él los puso, pero es interesante. Dios siempre quería estar en ellos, con ellos y entre ellos. Cuando vemos que desobedecen, entonces obviamente se corta la relación. Y encontramos otro pasaje interesante, pasando un poquito más hacia adelante de la historia, en la línea del tiempo. Vemos que luego Dios se le aparece, el hombre no quiere de alguna manera obedecer a Dios, viene lo del diluvio, luego lo de la torre de Babel, y vemos a un pueblo que está alejado de la relación con Dios, y Dios no hay una manifestación directa, hasta que encontramos a Abraham, cuando se presenta Dios con Abraham. Y después encontramos a su hijo Isaac, después a Jacob. Y hoy quiero que tengamos énfasis en un personaje que es Jacob. Jacob va huyendo de haberle robado la primogenitura a Esaú, y de pronto se encuentra en el desierto. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 28, del versículo 10 al 22, la historia de Jacob en el desierto. Y nos habla que Jacob se puso, estando huyendo, se puso una piedra como almohada y se puso a dormir. Y entonces tuvo un sueño. Y en ese sueño, mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Mira, hermano, interesante figura. Él está soñando y ve, Dios permite que él vea en su sueño una escalera que conecta entre el cielo y la tierra, y ángeles que subían y bajaban. Interesante, una especie de portal. Pero en este sentido, Jacob no sabe nada de Dios, nunca ha sido revelado más que la historia que le ha contado su papá o su abuelo, y de pronto tiene esta experiencia de ángeles. Interesante, los ángeles no estaban estáticos, los ángeles subían y bajaban. Y me gusta esto porque luego hacen una alegoría con Jesús cuando habla de que y verás al Hijo del Hombre, y también algo parecido, pero hoy no es el caso. Lo que quiero aquí anotar que la reacción de Jacob cuando él despierta ese sueño. La Biblia nos enseña que Dios le hace una promesa ahí y le dice: tú vas a ser bendecido, tus descendientes verán esto, serán numerosos, etcétera, etcétera. Y trae un montón de promesas. Pero luego en el versículo 16, si me acompañan, dice: entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor, ese temor que habla de respeto, y dijo: temible es este lugar, no es ni más ni menos que la casa de Dios y la puerta misma del cielo. Y a la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite ahí mismo y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Antes, hermano, no había sido mencionada esta parte. Acuérdense que los hebreos de alguna manera tenían cierta relación con Aram, que también mencionan mucho el arameo, pero esta frase ni en arameo ni en hebreo antiguo se había tenido: la casa de Dios. Y la primera vez que menciona esta parte él es Betel. Él no había tenido ningún Betel, ojo, lo acaba de soñar, y de pronto él dice: esto es distinto. Y lo interesante, hermano, y por favor ponga aquí mucho énfasis en la escalera que subía y que bajaba. Una escalera que habla del propósito de Dios. ¿Por qué Dios pone una escalera? ¿Por qué no un trampolín? ¿Por qué no pone otra cosa? Porque la escalera sirve para subir y para bajar. Es una especie, hermano, de conexión. Una conexión entre la tierra y el cielo y la tierra. Y ángeles que suben y bajan, como que hay una continuidad. Caminaré con ellos y estaré entre ellos. Una intención que Dios muestra literalmente a su pueblo. Vemos como una forma importante para el pueblo de Israel de venerar a Dios y darle un aspecto importante a partir de Jacob, y vemos cómo trasciende en sus familias. Se divide la tierra, ya acuérdense ustedes, viene de Egipto, etcétera. Y la manifestación posterior que vemos inmediata de una manera específica, vemos a un Moisés que tiene 80 años y está en el desierto. Él ha oído las historias, conoce tal vez la cultura egipcia más que la hebrea porque estuvo ahí. Sin embargo, él está cuidando sus ovejas cuando en el monte Horeb se le aparece una zarza ardiendo y le dice: quita
tu calzado, porque el lugar que pisas es santo. Este lugar es santo. Esto también tiene una connotación de el Shekinah, la presencia de Dios, y que no puede estar cualquier persona. Y le dice a Moisés: quita tus sandalias. Y sabe, actualmente todavía los árabes, cuando entran al templo, se quitan los zapatos, porque ellos piensan que no puede la tierra contaminar el cielo, y cuando tú entras a una mezquita, entras al cielo. Bueno, los judíos, cuando entran a la iglesia, a la sinagoga, se quitan todo lo que tengan en la cabeza y luego se la ponen. Sin embargo, bueno, no en la cabeza, sino en la kipa que ellos manejan o que tienen, es la manera de poder dar un respeto venerable a su templo. Pero sin embargo, aquí quisiera hacer énfasis que Moisés tiene esa revelación literalmente, y Moisés toma perfectamente claro el hecho es que quien está hablando es Dios. Otra vez está entre ellos y yo iré contigo. ¿Y a quién les digo que va a ir conmigo? Yo iré contigo y estaré contigo. Y vuelve a mencionar: yo voy a estar contigo. Yo sé, esto es hermoso, hermano, porque igual Moisés sabe que la presencia de Dios está con él y le dice: yo no voy a ir si tú no vas conmigo. Y vemos una relación más cercana entre Dios y Moisés, como no se había dado en otros momentos. Pero el Señor caminó con el pueblo de Israel. Y vamos a ver, por favor, la siguiente lámina. Vamos a darnos cuenta que hay, además de Betel, hay otras maneras, la que sigue, por favor, de poder anunciar la casa de Dios como una conexión, o la presencia de Dios como una conexión entre el hombre y Dios, entre el cielo y la tierra. Eso fue siempre el propósito de Dios, esa conexión entre el cielo y la tierra y el cielo. Y a final de cuentas, para eso apareció Jesús, para conectarnos, para hacer el camino, la conexión. Pero desde ahí Dios estaba manifestando. La que sigue, por favor. Y vemos ahí cómo se les llama a los diferentes tabernáculos, que significa tienda en español, pero el término en hebreo significa mishka, que significa morada de la presencia de alguien. Cada quien tenía su tienda, pero a esta tienda se le da el nombre de tabernáculo, y a veces se le determina de testimonio, de reunión, casa de Jehová, tabernáculo de Jehová, o el santuario, que habla de Jehová Kadosh. Habla de santidad. No puedes estar porque yo soy santo. Él se manifestaba en el monte Sinaí y no podía subir nadie más que Moisés. Cuando Moisés subía, bajaba resplandeciente su rostro, porque no podía nadie tolerar esa santidad del Señor. Vemos a un Dios que quiere manifestarse, y entonces dice a Moisés: hazme algo provisional como en una casa, pero sabes, yo voy a estar con ustedes. Y entonces inicia a partir de ahí lo que conocemos como el tabernáculo. Y el tabernáculo precisamente es un lugar que Dios diseñó para que Él habitara entre su pueblo. Estaba la columna de fuego en la noche y la nube de día. Y quiero que pongamos este video para que usted muy brevemente vea los utensilios y cómo se hubiera visto en aquel tiempo el tabernáculo en tercera dimensión. Vamos a tener un paseo virtual a través de este video, entonces ponga atención, por favor. Vamos a ver algunos elementos importantes que había en el tabernáculo y que por tiempo no los describiré, pero tienen que ver mucho con Jesús. Los pueblos, todas las tribus estaban rodeando el tabernáculo, y el tabernáculo no era muy grande, pero sí tenía ciertas cosas importantes. Todo eso fue diseñado detalladamente para honrar a Dios. Cada detalle está el altar del sacrificio, que todos tenían que llevar un sacrificio al Señor para expiar sus pecados. Y los sacerdotes también se lavaban las manos en ese lavacro, que era algo importante. Luego entraban al lugar santo. En el lugar santo estaba la menorá, y estaba obviamente siempre encendida, no podía apagarse nunca, y siempre estaba encendida. Debe estar 7 brazos. Y estaba el pan de la propiciación, que son 12 panes que nadie podía comerse más que los levitas. Y está el altar de incienso de oro, que aquí siempre estaba oliendo rico a incienso. Y está en el lugar santísimo lo que se conoce como el arca del pacto. Y aquí dentro estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Solamente el ángel podía entrar aquí. Y esta es una visión ahora de adentro hacia afuera. Era una pequeña tienda,
Pero era interesante porque el sacerdote que no estaba bien y entraba moría. Y había ciertas cosas, y todo esto es un tipo previo a lo que Jesús iba a hacer. Y es muy interesante, hoy no tengo tiempo para esto, pero quise hacerlo como una referencia de lo que es el tabernáculo, en pocas palabras. Esa fue la forma en que Dios diseñó un lugar propio para eso. La que sigue, por favor. Y exactamente vemos en esta ilustración algunos mobiliarios que eran importantes. Estos mobiliarios eran diseñados por Dios, cuidados por los levitas, pero tenían un tipo de Jesús y un propósito. La que sigue, por favor. Cuando vemos nosotros que estaba la nube de día y todos ahí haciendo sacrificios, el pueblo llegaba, hermanos, y el pueblo llegaba porque necesitaba tener algo que Dios les dio a Moisés y le dijo: necesitan tener un sacrificio para expiar sus pecados. Yo soy santo y no puedo tolerar pecado. Entonces necesitan expiar sus pecados. Y la manera como los judíos expiaban los pecados, hermano, era que tenían que llevar un animal, un becerro o algo que les, palomas, etcétera, y le llevaban un animalito. Y mientras llevaban un animalito, el sacerdote que me regalaron quiero aplicarlo como tal. Este me lo trajeron especialmente para poder recordar. Los sacerdotes se ponían afuera el manto y adentro el tabernáculo se lo quitaban. Tenían ciertas cosas y hoy no voy a describir todo. Pero ¿qué hacía un sacerdote? Llegaba alguien y oraba por él y mataba al cordero que traía él y le decía: tus pecados ahora están traspasándose a este cordero, de tal manera que al morir ese cordero, tus pecados te son perdonados. Esa se llamaba la expiación de los pecados. Ponían su mano sobre el hombre y ponían el cuchillo sobre el becerro, sobre el borrego, etcétera, lo que trajeran a sacrificar. Solo era la manera factible en ese momento de expiar pecados. Y vemos que el pueblo de Israel tenía esa costumbre muy importante. Y ve qué hermoso, Jesús viene como el gran sumo sacerdote. Y él, además de ser el sumo sacerdote, él toma el lugar de ese cordero. Y Dios nos pone a nosotros nuestra mano y pone la mano en Jesús y dice: por la sangre de este cordero tus pecados te son perdonados. Wow, hermano, eso es tremendo. Por eso nosotros podemos tener acceso al Señor. Pero sin embargo, vemos que también junto con este proceso, después el arca y otros utensilios fueron extraviados y se fueron por otro lado. Y para no hacer todo tan explicativo, quiero ver esta próxima lámina, por favor. Habla de el proceso de bueno, cómo se vería en tercera dimensión, y esto, uno más que habla de todos estos utensilios. Pero mire, fíjese qué interesante. El tabernáculo se dividía entre atrio o patio, lugar santo y lugar santísimo. Y ve usted como algo muy particular, significa más o menos que así como tenemos el patio era el cuerpo, el lugar santo es el alma y el lugar santísimo es el espíritu. Y nos remonta mucho también a la Trinidad pensar que Jesús es el patio o la entrada. Cuando Jesús dice: yo soy la puerta. Jesús es la puerta, el alma, en este caso el lugar santo es el Padre, es el alma, y lugar santísimo es el Espíritu Santo. En esas etapas de manifestación y cada uno curiosamente, no curiosamente, sino con la intención de que fueran también tres divisiones, tres. Interesante. Todo en la Biblia también tiene que ver con números. La que sigue, por favor. Y lo más que es importante es que también había en la historia algunos templos. Y esta es la línea del tiempo que quisiera que pudieras enfocar muy bien en tu televisor. Habla del proceso de que los tiempos fueron hechos. Vemos el tabernáculo, que el tabernáculo fue más o menos 1300 años antes de Cristo. Luego David, acuérdense que quiere construir un templo y el Señor le dice: no, David, tú no vas a construirme un templo a mí, yo te voy a construir a ti uno. Pero
no lo deja construir a él y es Salomón quien lo construye. Y el segundo templo se llama el Templo de Salomón, que fue 960 años antes de Cristo. Y sabe usted, se tardó 7 años Salomón para construirlo. Y lo interesante es que mientras él construía, como era el lugar tan especial, hermano, literalmente la gente no podía hacer ruido mientras trabajaba. Y lea la Biblia y nos habla que tenían que hacer cosas afuera para poderlas hacer adentro y traerlas, adentro. Salomón echó la casa por la ventana, puso cosas de oro tremendas, majestuosas, estos utensilios más grandes, etcétera, etcétera. Si usted lee, dice la Biblia que cuando él santificó ese lugar, el Shekinah de la presencia de Dios se manifestó tanto que los sacerdotes no aguantaban estar ahí en el templo. El Señor quiso estar ahí con ellos y entre ellos. Y vemos más adelante que también hay, atrás por favor, que también hay en la línea del tiempo, gracias, otro templo que se llama el templo de Zorobabel. ¿Qué pasó con el templo de Salomón? Llegaron los de Babilonia, hermano, y los capturaron y le saquearon el templo y se los llevaron cautivos a Babilonia. Y después de un tiempo, casi más de 600 años después de ese templo que ellos ya habían hecho, los dejaron regresar para construir o reconstruir el templo. Y aquí vemos a Nehemías y vemos a Esdras reconstruir ese templo, y se le conoce arqueológicamente como el templo de Zorobabel, que es el que reconstruyeron. Interesante porque un emperador o un rey los dejó ir libremente para que construyeran o reconstruyeran su templo. Y finalmente el último templo que vemos del lado izquierdo es el templo de Salomón, el templo de Herodes. Cuando Herodes quiso ser más grande que cualquier otro, dijo: voy a construir, y se tardó muchos años también en construirlo, y la majestuosidad de su templo realmente daba que desear, porque él tenía una influencia romana y quería ser como los romanos, y quiso hacer un megatemplo y una cosa majestuosa que cuando subiera a Jerusalén la gente se admirara. Actualmente todavía hay algunas maquetas en Israel acerca del templo de Herodes, hay algunos vestigios arqueológicos que demuestran. De todo esto que sabemos, realmente no hay ni una sola piedra que pueda comprobar esto, porque pues todas las saquearon, los utensilios y todo, pero sí hay indicios de ese templo de Herodes, y hay algunas barreras, y sobre todo ahorita la última pues está lo que sería el muro de los lamentos, que es un muro, no es la del templo, es una barda que estaba al lado, pero habla que era correcto. Esto es en concreto la línea del tiempo. La que sigue, por favor, muchas gracias. Ahí está el muro de los lamentos, el templo de Herodes visto. Ese es el templo que vio Jesús. La que sigue. Y ahora aquí es donde yo quiero aterrizar. ¿Cómo vio Jesús el templo? Cuando nosotros vemos que Jesús se manifestó en el templo, vemos que desde que estaba bebé, prácticamente niño, a los 40 años, dice que subió al templo y sus papás lo llevaron y fue presentado. Cuando usted lee que Jesús también a los 12 años se perdió de sus papás, y de pronto los papás lo estuvieron buscando, y resulta que estaba nada más y nada menos con los hombres más sabios de ese tiempo, y le preguntan en Lucas 2, 48 y 49, sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre: tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Dice Jesús. Les preguntó: ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Jesús vuelve a manifestar la intención de estar en la casa del Señor. Hermano, y cuando nosotros vemos a Jesús, también podemos ver que la actitud de Jesús en el templo, la que sigue, no solamente fue de poder ir, presentarse, agradecer al Señor, tampoco no solamente fue de aprender y de enseñar, sino también fue de ir y limpiar. De acuerdo a lo que conocemos por los evangelios que nos muestra la palabra de Dios, los evangelios, 3 de ellos hablan de una limpieza, y Juan en particular habla de otra limpieza. Por eso se conoce como que Jesús no limpió el templo una vez, sino 2. Juan capítulo 2, versículo 13 al 22 nos enseña desde el desde el versículo 14, vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero, y Jesús se hizo un látigo con una cuerda y expulsó a todos en el templo. Esta es la primera vez, porque Juan lo narra al inicio del ministerio de Jesús, que se cree que Jesús limpió el templo, porque aquí usa el látigo.
En las otras tres de los evangelios sinópticos, de Mateo, de Lucas y de Marcos, no utiliza el mismo lenguaje ni utiliza un cincho para golpear. Esto significa que Jesús tuvo que limpiar el templo constantemente. Era necesario limpiar y sacar las impurezas del templo, porque esa era la casa de su padre. Y finalmente, hablando de Jesús, ahí hizo muchos milagros. Jesús sanaba en el templo, compartía en el templo, estaba en el templo, permanecía en el templo. Conocían a Jesús por estar en el templo. Era un lugar donde él estaba. Y saben, un día, literalmente, cuando estaba sucediendo lo de Juan, que nos menciona con respecto a la limpieza del templo, en el versículo 18 dice: pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Hermanos, ¿eso qué significa? Significa que Jesús no estaba hablando más que de su cuerpo en ese momento, diciendo: destruyan este templo. Jesús se autodenomina el templo. Destruyan este templo. Era un misterio que nos iba a revelar después. Destruyan este templo y lo voy a construir en 3 días. Sin embargo, ellos creyeron que era ese templo. Pero maravillosa situación, porque 70 años después el emperador Tito derriba todo el templo tan majestuoso. Los saduceos y los fariseos y los sacerdotes creían que era más importante el templo que el Señor del templo, y se seguían más la liturgia de estar haciendo lo que se debía en el templo y no haciendo lo correcto para el Señor del templo. El Señor nos da una muestra aquí de que hay un quebrantamiento. No dejaré piedra sobre piedra que no sea derribada. Habla entonces que Jesús al templo fue a agradecer, Jesús al templo fue a aprender, Jesús al templo fue a limpiarlo, y Jesús al templo fue a quebrantarlo. Y eso tiene que ver mucho con la revelación que habla, la que sigue, porque Jesús también viene a tomar ese lugar como sacerdote. Él es el sacerdote, el príncipe de los sacerdotes, el sumo sacerdote. A través de él revela que también Él es el pan. Interesante, porque allá había pan. Yo soy la luz. Interesante, porque había luz. Yo soy la puerta. Interesante, porque había un atrio. Yo soy el camino. Interesante, porque había un camino. La que sigue, por favor. Y se dan cuenta cómo los 7 yo de Jesús tienen que una correlación muy particular con los elementos que había en el templo. Jesús viene a ocupar ese lugar como sacerdote, como sumo sacerdote. Y gracias a Él ahora, ¿qué pasa? La que sigue, por favor. Nosotros nos convertimos en el templo. Hasta aquí, haciendo esa recapitulación histórica, Pablo, después de haber entendido este concepto, nos dice específicamente que él se maravilló porque entendió el proceso de lo que Jesús nos quería decir, que él no habita solo en templos hechos con manos de hombre, sino que ahora Él quería y deseaba caminar con nosotros, estar entre nosotros, y nos hacía a nosotros el templo. Claro que unos somos como más capilla, más así como basílica grandota, pero hay pequeños templos. Pero lo importante aquí, escuchen, el Señor se revela y por medio de su sangre ahora nos dice que nosotros somos el templo. Interesante, porque cuando Él se dijo: derriba este templo y lo reconstruiré. Interesante, porque Él estaba manifestando ahí que luego iba a ser parte de un ministerio, y que ahora no necesitamos buscar de la presencia de Dios como antiguamente se hacía, a través de un sacrificio, a través de un cordero, a través de un incienso, sino que ahora el Señor nos da esa libertad, porque gracias a Jesús nosotros podemos llegarnos. Gracias por su sangre, porque nos redime, porque nos compra, porque nos santifica. Y es hermoso entender que entonces Jesús hace precisamente esa referencia con nosotros. Y Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 3 del 16 al 19, dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios? Ojo, todos ustedes juntos. Menciona la palabra juntos. ¿No se dan cuenta que son el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios vive en ustedes?
Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Pablo está hablando de este templo, de este cuerpo, que ahora somos el templo del Espíritu Santo. Déjate engañarse a sí mismos. Si piensan que no saben, si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las Escrituras. Y 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 vuelve otra vez a decirles a los corintios: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Por qué a Corintios? Porque era interesante, porque a lo mejor ellos estaban pensando en, es que yo pienso que Dios solamente está en el templo, pero Pablo revela un secreto muy importante. Dios camina entre ti, está contigo y quiere acompañarte. También nos menciona una parte en 1 Corintios 6, 14 al 18. Nos dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede vivir la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede hacer entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios. Como dijo Dios, y hace una referencia a Ezequiel y a otras partes, dice: yo viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Me gusta mucho esta parte. Fíjese cómo David decía: yo quiero vivir en tu templo, y ahora Dios dice: yo viviré entre ellos. Me gusta porque David dijo: yo te quiero hacer un templo, y dijo Dios: no, yo te voy a hacer un templo a ti. A veces queremos ganarle al Señor pensando que podemos hacer algo. No, el Señor siempre lleva la delantera. Y sabe usted, en esta parte me gusta mucho porque Él dice: viviré entre ellos. Y vivir habla de activo, un verbo activo. No habla de futuro, de pasado. Yo voy a estar presente, viviré entre ellos. Y me gusta esta parte: caminaré con ellos. Hermano, caminar no solo significa estar estático, sino andar en cualquier parte, en problemas, en soledad, en situación de temor. Yo caminaré entre ustedes, andaré con ustedes. Es lo que Él quiere cuando nosotros entendemos que somos el templo del Señor. Igual que Jesús, necesitamos ser agradecidos. Igual que Jesús, necesitamos venir a aprender, a enseñarle este templo, cuidar este templo, limpiar este templo de toda la escoria, de todo lo que no sirve. Y otra cosa, necesitamos una palabra: el quebrantamiento en nuestras vidas. El quebrantamiento es el que nos da, es el equilibrio perfecto, el que nos da la oportunidad de aprender que así como el templo fue derribado, este cuerpo también puede ser derribado. Y cuando nos quebrantamos ante la presencia del Señor, estamos diciendo: tú eres el Señor de mi templo, tú eres el Dios de nuestro templo. Y qué importante y qué responsabilidad es que ahora el Señor te dice: ah, sí, tú ahora eres un templo. Ah, muy bien. Pero entonces, ¿por qué necesitamos venir a la iglesia si somos ya un templo, no? Aquí es donde empezamos a darnos cuenta. Lo que sigue, por favor. La pregunta es: ¿por qué nosotros necesitamos parecer, y como ser cuerpos y como cuerpos del Espíritu Santo, necesitamos ser presentados ante el Señor de una manera correcta? Necesitamos ser enseñados como lo hizo Jesús, necesitamos ser limpiados y necesitamos ser quebrantados. La que sigue, por favor, hermano. Y finalmente, la pregunta es: ¿y por qué necesitamos venir a la casa de Dios? Yo sé que con esto ahora que está pasando, muchos tienen muchas dudas de regresar. Pero aquí es donde yo quiero terminar, y quiero que usted y yo vayamos en una hermosa oportunidad por la palabra de Dios y ver qué ventajas y desventajas tenemos. Acuérdese: yo caminaré entre ellos y viviré. Escuche esto. Dios dice: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo esté. Uno puede saber que Dios está con Dios, pero escuche esto: la presencia de Dios se manifiesta en su casa de una manera tan imponente como en los días de Salomón, porque es el mismo Dios. La escalera que subía y bajaba está en la iglesia, hermano. La escalera que conecta lo divino con lo humano está en la iglesia, no está en tu casa. No soy yo, es Dios en su casa. Por eso es importante venir, porque cuando yo vengo aquí me encuentro cosas, bendiciones. Escuche esto: Ana estaba ahí en la casa del Señor cuando Elí le profetizó.
Ella hubiera estado en su casa escondida, jamás hubiera tenido a Samuel. Samuel estaba en el templo cuando el Señor le llamó. Hermano, cosas maravillosas suceden en los templos, porque ahí es la escalera del Señor. Ahí es el contacto que Dios quiere tener con nosotros. Y tenemos que entender que esta es la casa del Señor y que particularmente hay bendición en venir a la iglesia. Y vamos a ver a la palabra de Dios qué es lo que nos dice. Por favor, vayan conmigo a Salmo 27:5. Bueno, ya lo habíamos leído, que dice que Él nos esconde en la morada, en su morada. Yo puedo estar seguro en la presencia del Señor. Yo no puedo pensar en tener miedo cuando el Señor es el que asegura mi vida. Yo tengo que ser precavido, pero tengo que estar consciente que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. La palabra de Dios también dice que al final el amor de muchos se enfriará. Y yo no sé, hermano, pero yo creo que ahora es cuando ambos tenemos todos que demostrar de qué estamos hechos, siendo obedientes, pero siendo fieles. Y fieles significa no importa, incondicional. Yo te seguiré, Señor, no importando, yo estaré. Seguro va a venir la tentación y el miedo, la zozobra de para qué vienes, pero por qué vienes, por qué ir a la casa de Dios si estás más seguro en la casa. Sé que podrán haber muchos pensamientos y muy respetables, pero quiero culminar comentándote la bendición que es el venir a la casa del Señor. Además que Pablo decía no dejarse de reunir como algunos tienen por costumbre, como que estaba hablando algunos en futuro. Pero la verdad es que el congregarse no solamente es parte de una colectividad. Mire, la Biblia dice que el Espíritu Santo se derramó cuando estaban unánimes todos. Dios se derrama la escalera del cielo a la tierra cuando hay unidad. Y me gusta mucho porque no habla de unidos, sino unánimes. Y unánimes, hermano, va más allá de unidos. Y quiero enseñarle a mi esposa, por favor, que se sube, hija, otra cosa bien importante: el caminar entre ellos y andar entre ellos. Una cosa es estar unidos y otra cosa es estar unánimes. Mire, a ver, para acá, para los hermanos de acá. Estar unidos, hermano, es que yo tengo un problema, es mi problema y lo traigo puesto. Estar unidos es que viene ella y unidos, muy bien. Y estamos aquí unidos, sí, unidos, pero esto no es ser unánime. Unánime significa que mi problema también va a ser su problema. Y cuando estamos juntos cargando los problemas, pon tu mano abajo de la mía. Esto, hermano, significa que estamos unánimes. Y cuando ellos estuvieron unánimes, entonces vino el Espíritu Santo. Y quiero comentarles que también otra cosa importante, porque el Señor menciona: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Escuche esto. El yugo, esto es a manera de visión, imagíneselo, se ponía al par de bestias o bueyes que jalaban la yunta, y que ellos tenían que ser, escuche esto, hermano, de la misma fuerza. Normalmente era uno más fuerte que el otro, pero normalmente tenían que ser parejos, porque si no uno se iba chueco. Y sabe que cuando Jesús dice: tomad mi yugo, que ligera es mi carga, es que escuche esto: mi yugo es fácil. La idea es que esto, hermano, no tiene que ver con el hecho de estar con mi pareja, con mi hermano y ser uno, sino cuando Jesús menciona que el yugo es fácil, es porque Él te está diciendo: tú vas a caminar y vas a tener problemas, vas a caminar y vas a pensar que estás solo, pero aquí es donde yo caminaré y estaré con ellos, porque el Señor te dice que tú no estás solo, sino Él siempre está en el yugo que te toca jalar. No es tu papá, no es tu hermano, no es tu esposo. Él te dice: ligera es tu carga. ¿Sabes por qué es ligera? Porque yo te ayudo, porque yo, el Señor Todopoderoso, está contigo. Caminaré entre ellos y habitaré con ellos. No importa dónde vayamos, el Señor va a estar. No importa la zozobra, no importa, hermano, el apocalipsis que se pueda venir, el Señor caminará con nosotros, porque Él lo prometió. Y gracias. Creo que en medio del valle de sombra y de muerte, cuando dice David: no temeré mal alguno, hermano, porque tú estarás conmigo. Él me guardará en lo íntimo de su morada.
Y ve, hermano, estoy terminando. Vaya conmigo, por favor, en Salmo 92, 12 y 13, por favor, 12 al 15. Mira, hermano, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados o plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Esto significa que ahí es donde van a florecer, no en otra parte. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Habla de vida, hermano. Declaran: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Esto es parte de la bendición. Plantados en los atrios de Jehová, florecerá como la palmera, crecerá como cedro, fuerte. Plantados en la casa del Señor, firmes en los atrios de nuestro Dios florecerán. La vejez no será impedimento. Estarán vigorosos y con color y con un solo objetivo: anunciar todas las bondades de Dios. ¿Y qué dice Salmo 84, 1 al 10? Esto me gusta mucho. Mire, hermano, Salmo 84, 1 al 10, estoy terminando. Dice: qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Estamos hablando de su casa. Versículo 2: anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra su hogar y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar, oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Hermano, me gusta mucho que aquí dice que el gorrión y la golondrina hayan ahí habitación cerca de su altar. ¿Sabe que el animal más migrante es la golondrina? Por eso cantamos las golondrinas cuando se van. Y el gorrión también anda de acá allá. Pero ¿sabe qué, hermano? Aquí el Señor nos está revelando: si estos animalitos que son tan andariegos de aquí para allá y tan mutantes están en los atrios del Señor, están en la casa del Señor, imagínate aquellos que están firmes en Él. Y nos está mostrando igual que los pájaros del campo: no te preocupes, estar en la casa del Señor es un privilegio. Y me gusta mucho cuando menciona: anhelo, deseo con todas mis fuerzas estar en la casa del Señor. Hermano, y me gusta mucho esta parte donde dice: yo voy a escoger. ¿Qué dice Salmo 84, 10? Mire, hermano, Salmo 84, 10 dice: un solo día es mejor un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Yo prefiero estar en la casa del Señor que estar afuera. ¿Por qué decía esto? Porque ahí el Señor envía bendición, porque ahí era importante. Hermano, me gusta cuando David define: yo escojo estar en la casa del Señor. Yo te animo, hermano, hermana, amigo, joven, escoge estar en la casa del Señor. Escoge estar en su casa. Sé que va a ser difícil para algunos, sé que va a ser un desafío, pero el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Después de todo, nuestra fe es un Dios que sana, un Dios que guarda, un Dios que protege. Pero mire, Miqueas capítulo 4, versículo 5 dice: aunque las naciones que nos rodean sigan a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor nuestro Dios por siempre y para siempre, por siempre y para siempre. Habla de fidelidad, hermano. No importa que caigan a mi lado 10,000 y a mi diestra 10,000, yo te seguiré, Señor. Hermano, no importa que tal vez cerca de tu casa haya alguna cuestión, tú tienes que ser fiel al Señor. Mire, hermano, nos podrán cerrar los templos, pero nunca nos quitarán la presencia de Dios. Nos pueden limitar a hacer cosas, pero jamás nos limitarán de la presencia de Dios. Porque nosotros somos el templo, pero también cuando venimos al templo vemos esa escalera. Hermano, fluye una bendición. Hay fortaleza espiritual y protección, hay provisión, hay entendimiento y sabiduría, y se desarrollan dones aquí, talentos en la iglesia.
Pero cuando yo dejo de venir y de pronto me agarra la fiaca, el miedo, la pereza, entonces yo me creo autosuficiente. Pienso que conmigo basta. Empieza la incredulidad y la falta de fe. Empieza el desagradecimiento, hermano. Y finalmente la dureza de corazón. Hoy que podamos y hoy que podemos, vengamos a la casa del Señor. Yo escojo la casa del Señor. Escucha, hermano, el Señor quiere caminar entre usted y con usted. El Señor camina entre usted. Confía en Él. Él está a su lado. En ese problema que tiene en este momento y que usted cree que no está nadie ahí, Él camina entre usted. Él va por usted. Sé que ahora, por toda esta referencia, hemos tenido una serie de situaciones en los medios que ha habido un espíritu de temor y reprendemos al espíritu de temor. Pero, ¿sabe? Cada vez que Dios se presentaba con alguien, le decía: no temas, no temas, no temas, porque yo soy tu Dios. 365 veces ahí no temas. Hoy, no temas es para estos días. Hermano, no tenga miedo, porque el Señor es nuestro amparo y camina con nosotros, mora con nosotros y entre nosotros. Yo le animo en el nombre de Jesús a anhelar, a desear, a gritar, venir a la casa del Señor. Qué hermoso es estar en la casa del Señor.